Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano, por cada uno de ustedes. Y yo esta semana quiero compartirle esto. El perfil EPC. ¿Cómo dije, hermanos? El perfil EPC. Mire, intencionalmente puse este nombre. Si tú recuerdas quizá algo, podrás descubrir qué significa EPC. Si no, no te preocupes. Al final de la reunión sabrás qué significa EPC. ¿Sí? Lo diré hasta el final, así que no te me duermas, esté bien atento. ¿Sí, amén? Mira, la semana pasada hablamos de estudia, practica y comparte la palabra de Dios. Hablamos de que Esdras, hermano, Esdras fue una persona que Dios usó de una manera súper especial y que vale la pena poner atención a este tipo de personajes en la Biblia, hermano. Hoy en la mañana estábamos compartiendo la importancia de perseverar y hablamos de que a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que dejaron huella de perseverancia, ¿sí? Que a pesar de la adversidad, de la dificultad, esta gente permaneció creyendo en las promesas de Dios. Aunque todo a su alrededor parecía contrario, parecía imposible, permanecieron. Muchos de ellos, hermanos, no les tocó ver por lo que oraban, pero hoy sabemos que Dios contestó. ¿Sí? Yo les he contado de aquel hombre que oraba y oraba por un amigo. Años duró orando por este amigo. Él oraba que este hombre, su amigo, viniera a Cristo. Tantos años oró, hermano, que llegó el día en que este hermano murió. Y su amigo no se había convertido a Cristo. Y muchos dirían, mira, oró toda su vida por su amigo y no se convirtió a Cristo. Pues sabes que esas oraciones Dios las escuchó. Porque el día del funeral se presentó el Evangelio y ese amigo rindió su vida a Cristo. Ahí frente al ataúd. Gloria a Cristo. Así que Dios escucha tus oraciones, hermano. Nos toque o no ver aquello por lo cual oramos, Dios está escuchando. Así que, hermano, yo te invito, persevera. Y Esdras es un tremendo ejemplo de alguien que perseveró a pesar de la oposición. Hermano, ¿alguna vez te has preguntado por qué tenemos esta habilidad para hacer algo? A veces los padres, conforme ven a sus hijos crecer, se dan cuenta de ciertas habilidades que tienen los chicos, ¿verdad? Y decimos, wow, este muchacho es bueno para los números, por ejemplo. Es bueno para aprenderse cosas. Yo personalmente, aprender números me cuesta muy poco. ¿Sí? Me los aprendo rápido, hermano, números, ¿sí? Toda mi vida he trabajado con números y es lo que me gusta. Pero si me dice, apréndete textos largos, ahí me cuesta, ¿sí? Sí podemos, pero hay cosas que nos cuesta más. Pero no sé si te has preguntado, ¿por qué será que ciertas personas tienen cierta habilidad a ciertas artes, cierta ciencia o actividad productiva? ¿Por qué, hermano? O quizá te encuentres del otro lado y dices, ¿por qué parece que todo esfuerzo que yo hago siempre termina en un desastre? Hay gente que se pregunta, ¿por qué soy bueno en esto? Pero hay otros que dicen, ¿por qué soy un bueno para nada? No logro nada, todo lo intento y no funciona. Bueno, yo quiero decirte una cosa el día de hoy. La Biblia es un libro de principios. Y la Biblia, hermano, nos enseña cómo podemos ser y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. La Biblia, hermano, nos va a enseñar cómo esa habilidad que Dios te ha dado puede ser usada para su gloria. Y la Biblia te va a enseñar también que no eres un bueno para nada, que Dios tiene algo para ti. Así que si todo ha fracasado hasta hoy, yo te invito a que vayas a la palabra de Dios, te llenes de ella y sepas muy bien y te llenes de este pensamiento: yo puedo hacer algo y yo tengo un propósito, porque Dios me creó con propósito. Hermano, aquí no vemos casualidades.
Dios nos creó a cada uno con propósito especial. Así que yo quiero invitarte a meditar junto conmigo este tema, hermano. Dios nos ha dado capacidades especiales a cada uno. ¿Lo crees o no, hermano? Dios nos ha dado capacidades especiales a cada uno, ¿sí? Y hermano, de verdad, nos dará aún más conforme tú y yo seamos fieles a Dios. ¿Sí? Conforme tú confíes que Dios te tiene ahí con propósito, reconozcamos a Dios en nuestros caminos, obedezcamos su palabra, Él nos va a ir confiando más y más. Y sí se puede, hermano. Dios da dones. Hay cosas que naturalmente ya tienes, gloria a Dios, pero hay otros que Dios te va a dar si tú le eres fiel. ¿Sí, amén? Yo a algunos de ustedes les he compartido, su servidor, la música me costaba demasiado, hermano. Hubo una temporada que papá me dijo, o más bien él dijo, ya, ahí quedó, este muchacho no tiene oído musical. Me dejó un tiempo, porque él intentó enseñarme batería, guitarra, y nomás no, hermano, no podía. A los años, Dios me dio esa gracia. Ahora puedo tocar música, ya no como los muchachos porque ya perdí mucha práctica, pero puedo agarrar un piano y cantar, alabar a Dios, ¿sí? Algo que antes no podía. Dios vio que yo deseaba eso, hermano. Yo le pedía a Dios y ¿sabe qué? Dios me dio un oído para la música. No el perfecto oído, lo que yo necesitaba para servirle. Gloria a Dios. Así que Dios te puede dar, hermano, lo que tú necesitas para servir para su gloria. Así que yo esta tarde te quiero hablar del perfil, este perfil EPC. ¿Qué significa este perfil? Y un perfil que vale la pena tú y yo lo meditemos, lo vamos a meditar con la vida de Esdras. Y te di una lista ahí de 12 cosas, ¿verdad? 12 aspectos de este perfil. ¿Cómo es este perfil? Y yo te invito, conforme vayas viendo, ponle una marquita o una nota ahí, yo estoy ya en esto o necesito trabajar en esto. Y bueno, al final vamos a orar, que Dios nos ayude, ¿sí? Porque este buen perfil de Esdras nos va a enseñar cómo si tú y yo vivimos de esa manera, vamos a honrar a Dios y Dios va a prosperar todo lo que hagamos. Así que quiero invitarte a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor, y dile al Señor, Señor, yo quiero honrarte. Tú dile al Señor lo que quieres para Él. Dile, Señor, yo quiero adorarte, quiero servirte con todo mi corazón, quiero hacerlo bien. Expresa al Señor lo que desea tu corazón. Padre, hoy te damos muchas gracias por cada hermano o hermana aquí presente. Gracias por nuestras visitas, bendíceles también. Aquellos que escucharán más tarde, Dios, te ruego, habla, tú conoces el corazón. Si hay alguien aquí hoy presente que siente que su vida es un despropósito, que no hay razón para vivir, que no hay, por más que busque, motivo, Señor, que hoy pueda ver que en Cristo sí hay propósito y que en Cristo hay vida y vida en abundancia, vida con propósito. Si alguien hoy, Señor, desanimado, levanta ese corazón, Señor. Si alguien hoy perdido, Señor, gracias, porque hoy, Señor, tu palabra llega directo al corazón y transforma esta vida, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo. Espíritu Santo, sé tú quien guíe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a empezar, hermano. Este perfil, 12 cosas, no son las únicas, puede haber más. De hecho, vamos a aprender más las próximas semanas. Pero lo primero que vamos a observar, abre tu Biblia en Esdras capítulo 7. Voy a ir a través del texto, no lo voy a leer todo todavía. Conforme avanzamos vamos a ir leyendo. Pero vamos a leer primero Esdras capítulo 7, versículo 11. Si tienes tu lista, pon número 1. El primer aspecto de este perfil EPC, escriba versado. Y vamos a leer el texto, Esdras 7, 11. Dice así la escritura: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. La primera cosa que la escritura aquí nos habla es de Esdras,
siendo un escriba versado. ¿Qué significa esto de ser versado? Vamos al diccionario, ¿le parece? El diccionario dice que alguien versado es alguien que ha sido ejercitado, es alguien que ha practicado, alguien que está instruido, alguien experto, alguien diestro, alguien experimentado, alguien que conoce, alguien que es, un término ahí sinónimo, es un perito, alguien documentado. A ver, pero ¿en qué era versado Esdras? ¿En qué era versado? ¿En qué era un hombre entendido Esdras? ¿Te acuerdas? En los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Mira, la Nueva Traducción Viviente dice: Esdras, el sacerdote y escriba, que estudiaba y enseñaba los mandatos y los decretos del Señor a Israel. A mí me gusta más la palabra versado, ¿verdad? A mí, los que están atendiendo al curso, denme un segundo. Los que van al estudio bíblico de los jueves se han dado cuenta que estamos aprendiendo palabras nuevas, ¿sí? ¿Qué palabra aprendimos? Eclesía. ¿Qué significa eclesía? Iglesia. ¿Qué significa charis? Gracia. Estoy viendo a ver si pusieron atención. ¿Qué significa Irene, hermano Isaac? Irene, a ver, ayúdale, hermana Katy. Paz. Paz. ¿Sí? Irene es un bonito nombre, ¿verdad? Significa paz. ¿Sí? Pues bueno, esta palabra versado es una palabra que quizá no habías escuchado, pero nos habla de alguien que se prepara, que estudia diligentemente, ¿sí? Esdras era una persona así, hermano, que estudiaba así a profundidad la palabra. Mira, es importante, hermano, es importante que como cristianos conozcamos bien la palabra, que seamos gente versada en la palabra de Dios. No para nuestra gloria, no, sino siempre para la gloria, o que siempre la gloria sea a Dios. Pero si vamos a ser un pueblo que va a predicar bien la palabra, tiene que conocer la palabra, hermano. De otra manera, créeme, vamos a quedar en ridículo, vamos a hacerlo mal. Tenemos que conocer al Dios que predicamos, y ese Dios lo conocemos en su palabra, ¿sí? Alguien que te dice, no leas tanto, ten cuidado, apártate de ellos. Tienes que estudiar la palabra, ¿sí? Tienes que prepararte, hermano. Esto de ser versado me gusta mucho porque aquí en la lectura nos dicen dos cosas que era muy preparado, muy experto Esdras. Ahí la Escritura nos dice que era escriba versado en dos cosas. Primero, en los mandamientos de Jehová, y segundo, en sus estatutos a Israel. O sea, este hombre entendía los mandamientos, digamos, generales de Dios. Vamos a ponerlo así. Los 10 mandamientos, por ejemplo. Algunos le llaman la ley moral de Dios. Pero también estaba versado o estaba bien preparado en los estatutos específicos para el pueblo de Israel, ¿sí? Dios, hermano, da mensajes o hay mandamientos generales para todos, ¿sí? Pero también hay revelación específica, ¿sí? Hay cosas que específicamente Dios te está diciendo hoy a ti, hermano, y debes de poner mucha atención, ¿sí? Dios siempre tiene un mensaje directo para ti, ¿sí? Así que pon atención, hermano, no te distraigas. En la teología sistemática hay un par de conceptos que se estudian, y es esto. Primero, revelación general y revelación particular. ¿Por qué uso esto? Porque de alguna manera el texto nos habla de las leyes generales de Dios, pero también las leyes específicas de Dios. Dios en su palabra, hermano, nos ha dado revelación general. Y yo quiero que observes, está en la palabra de Dios, pero en otro lugar. Quiero que tú lo veas con tus ojos en Salmos 19, 1 al 4. Salmo 19, 1 al 4, observa, y te vas a dar cuenta dónde más está la revelación general de Dios.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y dice, en ellos puso tabernáculos para el sol. Voy a leer el 5 para terminar. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra gigante para correr el camino. Mira, hermano, observa esto. La revelación general de Dios está en la Biblia, lo acabamos de leer. Pero ahí también nos da una pista de dónde más está la revelación de Dios. ¿Dónde podemos darnos cuenta de un Dios poderoso, gran diseñador? ¿Dónde? Ya dije que en su palabra, pero ¿dónde más? Lea su Biblia. En los cielos, hermano, los cielos, dice ahí, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación nos dice, hermano, que hay un diseño perfecto. Desde lo microscópico hasta lo macro, a lo grandísimo, que muchas cosas ni alcanzamos a ver de tan lejos que está, nos muestra que hay un Dios que sustenta todo eso. Que hay un diseño preciso, hermano. Hace algunos meses, aquí al frente compartió nuestra hermana Bere, hablando de temas de la biología. La hermana Gaby también nos compartió temas de lo que es la astrología. Astronomía, ¿sí? La hermana nos compartió al respecto de cómo Dios desde lo pequeño hasta lo grandísimo que no podemos ni dimensionar con nuestra mente, hermano, Dios está en control y lo diseñó de una manera perfecta. Nuestro Dios es un Dios sabio, hermano, y Él se ha revelado en la misma creación. El hombre no puede negarlo. Aunque muchos esfuerzos han hecho, muchos tratados, muchos libros se han escrito para tratar de ir en contra del diseño inteligente de Dios, sabio de Dios, no han podido, hermano. Caen otra vez en lo mismo, de que no es posible tal diseño sin la intervención de alguien. Y ese alguien es nuestro Dios, hermano. Hermanos, pero Dios también ha dado revelación específica. Y en eso tú y yo también tenemos que ser versados, también tenemos que poner mucha atención. Ya vimos, tenemos que estar atentos a lo que a nuestro alrededor está. Y ver a Dios en cada aspecto de nuestra vida, de la creación. Lo confirmamos en su palabra. Pero también Dios ha dado revelación específica, hermano. Por ejemplo, aquí Esdras, él sabía lo que Dios había pedido del pueblo de Israel. El pastor Miguel Núñez explica que la revelación especial es aquella, por ejemplo, que es necesaria para la salvación. El día que tú y yo venimos a Jesucristo, recibiste una revelación especial. Muchas veces te habían hablado del Señor Jesús. Quizá ese sea tu caso. Pero no habías creído. Pero llegó un momento que Dios se reveló a tu corazón. Su Espíritu te convenció. Esa es revelación especial de Dios. Y te hizo ver que eras pecador, que necesitabas urgentemente un Salvador. Te estaban presentando un Salvador y dijiste, yo quiero a ese Señor. Y decidiste. Eso no sucedió al azar, hermano. Eso no fue tu decisión, como a veces de alguna manera lo predicamos. Fue Dios quien te convenció a través de su Espíritu. Y fue Dios quien despertó en ti una fe para creer en Jesucristo. La Escritura nos dice que es un don de Dios. No es algo que sucede así nomás. Porque mucha gente dice, no, yo sí quiero, el día que yo quiera vengo y me convierto. Lo siento, no es así. Es cuando Dios, a través de su Espíritu, te convence. Y quiero que veas un pasaje especial ahí, Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, escucha esto, ¿quién? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Escucha esto, tú y yo estábamos muertos, hermano, sin esperanza, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si tú sigues leyendo el texto, ahí nos habla, hermano, que es por gracia, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Dios, hermano, obró ahí en ese momento. O sea, Dios se reveló a ti de manera personal, de manera específica, y abrió tus ojos. Y por fin entendiste tu condición pecaminosa. Se te presenta alguien que te limpia, dijiste yo lo quiero, lo aceptaste y hoy eres hijo de Dios, limpio por la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la verdad del Evangelio, hermano, que tú y yo debemos abrazar y creer con todo nuestro corazón. Ese es un ejemplo de la revelación específica. Más revelación específica, pues hay cosas que Dios te ha dicho muy personal. Quizá cosas que tú tienes que corregir en tu estilo de vida. Cosas muy aplicables a tu familia, promesas para tu familia, eso es revelación específica. Ahora, hermano, volvamos a nuestro tema y ¿cómo puedo yo ser alguien versado en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo ser versado, ser experto, ser estudiado en esto? Bien sencillo, hermano. Comienza a leerla, a leer su palabra. Con eso, ¿sí? Tú y yo vamos a ser expertos en la palabra leyéndola. Tú y yo vamos a entender la palabra leyéndola. Y que tu meta, hermano, hermana, sea conocer al personaje principal de esta historia. Algunos lo llaman la gran historia. Es una manera de evangelizar y decirle, ¿sabes qué? Quiero hablarte de la gran historia. De la gran historia que ha estado ahí por la eternidad. Se ha planeado desde la eternidad. Y hace casi 2000 años se cumplió con una persona. Su nombre es Jesucristo. Que esa sea nuestra meta. Cada vez que vas a las Escrituras, tengas un deseo, un anhelo de conocer más al personaje principal, Jesucristo. Toda la Biblia apunta a Cristo, hermano. Toda la Biblia, desde Génesis. Ahí está presente desde el principio y hasta el final. Así que, hermano, que tu meta, mi meta sea conocer a Cristo. Pablo lo decía, me esfuerzo, dice, todo lo que había aprendido antes lo tengo por basura. Me esfuerzo por conocer más y más al Señor Jesucristo. Porque sabes una cosa, ¿quieres conocer a Dios? Ve a la Biblia. Porque ¿sabes qué? En la Biblia habla de Jesús, la máxima expresión de Dios o la máxima revelación de Dios al hombre. ¿Y quieres confirmarlo? Ve conmigo a Hebreos. Hebreos. Ahí te vas a dar cuenta que Jesucristo es la máxima revelación de Dios al hombre. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, escucha esto, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escucha lo siguiente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, dice, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a leer el 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Dime de qué otro hombre se habla de esta manera. De ninguno, solo de Jesucristo, la máxima revelación de la gloria de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia y enfócate en el personaje principal, Cristo. Por eso hace rato cantábamos, ¿verdad? Fija tus ojos en Cristo. Vamos adelante, vamos con el primer aspecto de este perfil EPC. Segundo aspecto, Esdras, hermano, nuestro ejemplo el día de hoy, sacerdote y escriba erudito. Otra palabra nueva, ¿verdad? Va a decir, quizá. Erudito, hermano, un instruido en varias ciencias, artes, otras materias.
persona que conoce con amplitud los documentos relativos a una ciencia o un arte. Mira, el término erudito es muy similar al que vimos hace rato. Alguien versado, alguien que sabe mucho, ¿sí? Pero algo que me gusta acá es que lo asocia con el ministerio. Observa, vamos a leer Esdras 7:12. ¿Qué dice? Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito. ¿Pero erudito en qué? Erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Ok, nos está diciendo Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios o del Dios del cielo. Vamos a pensar esto. Número 1, recuerda que Esdras era descendiente de Aarón, era un sacerdote. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahí está el texto. Esdras 7:1-5 habla de su genealogía y nos lleva hasta Eleazar, hijo de Aarón. ¿Sí? Los sacerdotes en el pueblo de Israel eran los responsables de enseñar la ley de Dios. Eran también los responsables de la adoración. ¿Sí? Ellos ofrecían sacrificios, dirigían las fiestas solemnes, las ofrendas diversas que había, ellos estaban ahí encargados. Y esta gente, hermano, para llevar a cabo bien su ministerio, tenían que estar bien documentados en los mandamientos de Dios y en los estatutos de Dios para su pueblo. Así que, hermano, te voy a preguntar en esta tarde, ¿cuál es tu ministerio? Si eres padre de familia, ya tienes uno, eres padre. Y Dios te ha puesto ahí para que seas un sacerdote de esa familia. Si eres madre de familia, también igual. Estás ahí para instruir a tus hijos. Ese es tu ministerio principal, ahí empiezas. ¿Quieres ser exitoso en ese ministerio? Sea alguien que conoce las Escrituras, sea alguien que conoce la palabra, para que enseñes, aconsejes, instruyas en los principios que Dios establece. ¿Cómo ves, hermano? No necesitas estar predicando, tocando un instrumento. Ahí en casa ministras, ahí en casa sirves a Dios, ahí en el trabajo sirves a Dios. ¿Sí? ¿Qué de nosotros, hermano? Para ser un ministro que honra y da toda la gloria a Dios, se necesita ser un versado, se necesita trabajar en ser alguien que conoce la palabra de Dios. En otras palabras, 2 de Timoteo 2:15, un obrero diligente, ¿sí? Que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Quieres ser alguien, vamos a decir, usar la palabra, un erudito en la palabra de Dios? Empecemos leyéndola, ¿sí? Y cada vez que vayas a ella, hermano, a veces hay personas que dicen, es que hermano, yo no la leo porque está bien difícil. Mi cabeza se estresa porque no comprendo. Hay planes de lectura bíblica que te llevan poco a poco. Sí, varios de ustedes hemos empezado con el Nuevo Testamento, un capítulo al día. ¿Sí? Conforme tú vas adquiriendo ahí experiencia, vas comprendiendo la Escritura, increméntale, ¿sí? Increméntale. Hay varios planes, ¿sí? Pero hermano, ocúpate en esto. Lo necesitas tú, lo necesita tu familia, lo necesita la iglesia y lo necesita la gente allá afuera. Porque allá afuera, hermanos, se está hablando mucho de los cristianos. Pero si tú preguntas qué tipo de cristianos conocen, es triste, pero te darás cuenta que muchos de ellos conocen a cristianos que no van de acuerdo a la palabra. Y eso es tremendo, hermano. Que en ti y en mí conozcan cómo es ser cristiano de verdad. Porque conocemos al Cristo de las Escrituras y seguimos a Él, ¿sí? Vivimos de acuerdo como Él nos enseñó a vivir. ¿Cómo ven, hermanos?
Todo nos lleva a la palabra. Este perfil EPC es pura palabra, ¿sí? Queremos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Mira, empecemos leyendo la palabra. Ahí empieza todo éxito, hermano. ¿Quieres ser un empresario, un trabajador, un supervisor, cualquiera que sea el área productiva que tú tienes? Comienza aquí en la palabra. Lee la palabra, hermano. Ahí vas a encontrar cómo Dios quiere que tú y yo vivamos. Y vas a llevar esos principios al trabajo. ¿Cómo? La palabra de Dios nos dice que seamos honestos, que paguemos bien, que honremos a nuestras autoridades, ¿sí? Que oremos por ellos. Muchas cosas, hermano, que nos van a ayudar a ser buenos trabajadores, buenos líderes. ¿Sí, amén? Por eso la palabra es esencial, hermano, en todo ministro. Número 3. El perfil EPC también nos enseña de que Esdras era un líder confiable. Versículo 13, verso 13, vamos a leerlo. Dice: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Acuérdate de una cosa, Artajerjes ha escrito una carta y está dando instrucciones. Y ahora dice una instrucción aquí interesante. Dice: yo doy la orden de que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel, de sus sacerdotes, de sus levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Un rey pagano, hermano, hace un decreto que reconoce a Esdras como un líder confiable. Imagínate esto, hermano. Le dice: todos los de tu pueblo que quieran ir contigo, van. Eso es confianza, hermano. Porque Israel era un pueblo que está bajo el dominio de Babilonia. Y este rey le dice: ¿sabes? Todos los que quieran ir contigo, vayan. Porque sé que los vas a llevar a buen término. Sé que no se van a rebelar. En otras palabras, también podríamos pensar. Sé que lo vas a hacer bien. Y adelante, eres confiable. A otros no les darían esta responsabilidad, hermano. Es altamente probable que Esdras conociera este texto, hermano. Y yo te invito a lo conozcas hoy tú también y lo practiques. Proverbios 3, 1 al 4 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. Escucha dónde empiezan las cosas. Porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escucha esto: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quieres hallar gracia con tu jefe enojón, tu maestro enojón? Empieza aquí, en la palabra. Lee la palabra, guárdala en tu corazón, obedécela. Y ese profe enojón, ese maestro o ese, digo profe porque yo desde niño entendí este texto, hermano. Tenía una maestra tremenda. Todos hablaban cosas muy duras de esta maestra. Yo iba con miedo al 5º grado de primaria. Pero yo creí esta palabra, hermano, y dije: Señor, tú me vas a dar gracia ante tus ojos, pero también ante los ojos de esta maestra. ¿Y sabes qué, hermano? La maestra Genoveva, de las mejores maestras que tuve, ¿sí? Hace unos años la vi, pude saludarla, agradecerle por todo lo que me enseñó y decirle: maestra, usted me enseñó matemáticas y soy ingeniero, me gustan las matemáticas todavía. Hubiera visto su rostro, contenta. Ella no fue enojona conmigo, hermano, porque Dios me dio gracia, ¿sí? Dios puede darte gracia, hermano, con ese supervisor, ¿sí? ¿Ves qué hermoso es leer la palabra? Qué hermoso es guardarla en nuestro corazón, obedecerla. Mira, Jesús mismo nos enseñó esto, hermano. La escritura ahí en Lucas 2:52 dice que Jesús, hermano, crecía en sabiduría y en estatura. Pero algo clave: crecía en gracia para con Dios y los hombres. Jesús nos enseñó esto, hermano. Y cuando Lucas escribe esto,
está en el contexto de cuando Jesús está en el templo hablando con los sacerdotes. ¿De qué hablaban? ¿Del clima? No, hablaban de la palabra de Dios, de la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Jesús nos dio ejemplo. Él se versó también, se documentó en la ley de Dios, porque Él vino y fue hombre como tú y como yo, hermano. ¿Sí? Él vino y se preparó también en las Escrituras. Y por lo tanto, mira, Él hallaba gracia delante de Dios y delante de los hombres. Gloria a Cristo, hermano. ¿Seremos tú y yo líderes confiables? ¿Nos podrán confiar un equipo de trabajo y hacerlo bien, hermano? ¿Honrar a Dios con esto? Tenemos un buen ejemplo, hermano, Esdras, que se ocupó en la palabra de Dios. Número 4. La ley de Dios estaba en su mano. Versículo 14, si tú lo observas, vamos a leerlo. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Esdras había determinado, hermano, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Esto nos habla de que la ley del Señor estaba en su mano. O sea que si él hacía algo, lo hacía con la palabra de Dios en su mano. Hay un país que cuando un presidente nuevo, o quizá varios, yo he visto creo que al menos 2 países, que cuando este presidente va a tomar posesión, hace juramentos sobre la Biblia. Qué bonito se ve eso. Tristemente, a la hora de gobernar, para nada que toman en cuenta la palabra. Hay de ellos, ¿sí? Pero que tú y yo de verdad tomemos la palabra de Dios en nuestra mano, hermano, y cada vez que esta mano se mueve, veamos que vaya de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado ahí, de acuerdo a los principios establecidos en su palabra. ¿Sí, amén, hermano? Toma la palabra de Dios en tu mano, primero para leerla, ¿sí? Segundo, para obedecerla. Tercero, para compartirla. ¿Cómo ves? La agarramos, a ver, agarra tu Biblia. Y dile, Señor, tomo tu palabra para leerla, para obedecerla y para compartirla. A ver, dilo, hermano. Señor, tomo tu palabra para leerla, para obedecerla y para compartirla. Gloria a Dios. El Señor te dé gracia, hermano. Esdras seguramente tenía en su mente otro texto, porque Esdras sabía y conocía la ley. La semana pasada les hablé que los escribas, algunos dicen que tenían que saber, si no toda la ley de memoria, tenían que saber muchos textos de memoria. Y él seguramente conocía Deuteronomio 4:6, lo voy a leer. Quiero que escuches, Deuteronomio 4:6, en la mañana oramos con esto. Guardarlos, ¿qué? Los mandamientos del Señor. Pues dice, y ponerlos por obra. Escucha esto, ¿qué va a suceder cuando haces eso? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Quieres ser alguien conocido como sabio, como inteligente, como bien preparado? Empieza con la palabra, hermano. Y dice, hermano, pero es que yo no tengo estudios. Estudia la palabra de Dios y la gente va a venir a ti por consejo. Créelo. Yo lo estoy viendo ya. Muchos de ustedes, hermano, no tenemos grandes estudios, pero hemos estudiado la palabra y la gente está viniendo a ti por consejo, por oración. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a respaldar Dios a aquellos que se ocupan en su palabra, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Ocúpate en la palabra. Eres alguien especial, vital en ese lugar donde estás, hermano. Dios te tiene ahí con un propósito. Llénate de la palabra de Dios y vas a darte cuenta que de ti va a fluir consejo sabio, buenas palabras, paz para tu ambiente de trabajo, lo que necesiten ahí. Dios te va a dar gracia. Siguiente, hermano, número 5. Esdras, enviado con responsabilidad grande. Vamos a leer versos 15 y 16. Y a llevar, se está dando instrucción a Esdras, a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios,
la cual está en Jerusalén. Quiero que observes qué palabra se escucha o se lee 3 veces ahí. Empieza con Bo. Esdras 7, versículos 15 y 16. ¿Qué palabra se repite 3 veces? Gracias, Brian. Voluntariamente. ¿Cómo va mi escriba acá adelante? Yamil, ¿vamos bien? Voluntariamente. Piensa esto, hermano. Esdras le va a tocar llevar las ofrendas voluntarias. No limosnas, ofrendas voluntarias. No, te digo no limosnas porque la limosna normalmente es lo que queda, ¿sí? Ofrendas voluntarias, pero no cualquier ofrenda. ¿Qué tipo de cosas eran? Plata y oro. ¿Te das cuenta? Hoy en día, hermano, no a cualquier persona se le confía, hablando en nuestros términos hoy, una gran cantidad de dinero para que lo administre o lo lleve. Pues Esdras fue enviado para recolectar las ofrendas voluntarias, lo que la gente deseaba dar a Dios, de los consejeros del rey, de los sacerdotes, de su mismo pueblo, hermano. Esdras le tocaba recolectarlo. El rey confiaba en este hombre. Hermano, ofrendas voluntarias. Y yo te pregunto esta tarde, yo cuando meditaba anoche esto decía, ¿qué será mayor responsabilidad? ¿O tendrá, digamos, un mayor peso? ¿Administrar los impuestos que se tienen que pagar a fuerzas? ¿O las ofrendas voluntarias? ¿Qué crees que tenga más peso? Digo, ambos son una gran responsabilidad y podemos pensar de manera distinta, pero ¿qué será más, digamos, de mayor valor o mayor cuidado? ¿Administrar los impuestos o administrar las ofrendas voluntarias? Yo pienso también que las ofrendas voluntarias, porque si te toca administrar los impuestos y fallas o lo haces mal, Meli sabe que te cae la justicia, ¿verdad? Si no haces bien las cuentas, si no reportas como debe ser, pues va mal, ¿sí? Pero las ofrendas voluntarias, tú dices, pues aparentemente nadie me está viendo, pero ¿sabes qué? Dios sí está viendo. Así que mucho cuidado, hermano, cómo administramos las ofrendas voluntarias, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Y este hombre, hermano, se le confió eso. Tú vas a administrar las ofrendas voluntarias. Quiero darte un texto que nos ayuda a entender que las ofrendas voluntarias tienen un mayor valor que aquellas cosas que hacemos por obligación. En esta historia es cuando aquella viuda pobre da una ofrenda. Dice que los ricos llegaban y dejaban de lo que les sobraba. O sea, daban limosnas. Lo que dice, pues es que tengo que dar, como tengo mucho dinero, todos me están viendo y para quedar bien, pues deja viento esto. Esa es una ofrenda impuesta o de alguna manera por obligación. Pero Jesucristo vio con agrado la ofrenda de aquella mujer que dice dio todo lo que tenía, todo su sustento. Y esa ofrenda fue digna del reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahí nos damos cuenta que las ofrendas voluntarias tienen un lugar especial. Dios lo ve con agrado, hermano. Y mira qué hermoso, Esdras, Dios le permite, le da la gran responsabilidad de administrar estas ofrendas. Gloria a Dios, hermano. Siguiente, número 6, diligente con el dinero, verso 17. Dice la Escritura, estamos en Esdras 7, verso 17. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén.
Me llama mucho la atención el texto aquí porque dice, comprarás pues diligentemente. La traducción viviente dice, usarás estos donativos específicamente. Esdras tenía que usar estos recursos que obtenía para comprar becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas, dice, y sus libaciones. Porque eso se iba a ofrecer en la casa de Dios, la que estaba en Jerusalén. Entonces, los recursos que Esdras estaba obteniendo, hermano, tenían un destino específico. Y Esdras tenía que ser muy diligente en usarlos para lo que se había destinado ese recurso. ¿Sí? Hermano, tenemos que ser también diligentes en eso. Como iglesia, ¿se acuerda que estamos ahorrando para comprar láminas? Gloria a Dios, Dios nos está ayudando y ese dinero no lo hemos tocado, sigue completo. Estamos ya llegando a 350, gloria a Dios. Dios es fiel. Aquello Dios lo ha provisto, el otro trabajo que tenemos allá, pero Dios ha provisto. Porque hermano, tenemos que buscar ser diligentes. Y si usted ha dado ofrenda voluntaria para eso, hay que cuidarlo y hay que destinarlo para lo que es. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Hermano, Jesús nos enseñó sobre la fidelidad en los recursos que se nos confían, hermano. Hay un texto que yo quiero que veamos, Lucas 16. Jesús nos enseñó que tú y yo debemos ser fieles en esos recursos que se nos confían, hermano. Lucas 16, 10 al 13 dice así la Escritura: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, escucha esto, hermano, ¿quién os confiará en lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, en lo que te confía tu supervisor, tu jefe, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, Jesús nos enseña que habremos de ser fieles. Esdras fue alguien diligente con el dinero también, hermano. Uno de los grandes problemas en el liderazgo son el dinero, el manejo del dinero, hermano. Cuidémonos de eso, hermano. ¿Sí? Hay que usarlo bien, y si se nos confía algo, hermano, cuidémoslo. Hermano, la primera vez que en mi trabajo, yo trabajé en una carnicería por algunos años, la primera vez que me mandaron al banco, la jefa me dice: Obed, quiero que lleves esto, y me da un grueso de billetes. Un niño de 13 o 14 años, hermano, yo asustado. Yo no sé cómo le hice, pero llegué rapidísimo al banco. Yo corrí, gloria a Dios, Dios me guardó. Deposité ese dinero y estuve tranquilo. Pero hermano, tenemos que ser responsables, ¿sí? Con el dinero que se nos confía, ¿sí? Dios nos guarda, o sea, yo muchas veces me tocó ahí y Dios me guardó cada vez. Me enseñaron que había que confiar en el Señor y ser cuidadoso, ¿verdad? Guardarlo bien. Gloria a Dios, nunca se me perdió nada. Gloria a Dios. ¿Qué más? Esdras, un administrador confiable, número 7. Versículos 18 al 20. Ya estamos llegando al final, hermano. 18 al 20 dice así la Escritura: y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Listo. Parece ser que de ese oro y esa plata que Esdras recibiría, iba a sobrar. ¿Y sabe qué? El rey le dice: mira, de lo que sobra, adelante, hagan lo que a ustedes bien les parezca. Pero hay una cláusula importante que dice ahí: conforme a la voluntad de Dios. O sea, hermano, si en nuestras bolsas hay algo de más, hay que darle gracias a Dios porque Dios proveyó para lo que necesitábamos,
pero también seamos buenos administradores en eso que nos sobra. Eso nos enseña aquí esta historia, hermano. Y si tú te das cuenta más adelante en la historia, en Esdras 8, 32 al 34, Dios, hermano, respaldó a Esdras y Esdras hizo bien el trabajo hasta el final. Quiero que lo observes. Mira, 8, 32 al 34 dice así: y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día, escucha esto, hermano, fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josadab, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binuí, levitas. Escucha esto: por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Este hombre fue fiel hasta el final. Cuentas claras hasta el final. ¿Te das cuenta, hermano? Debemos ser gente de cuentas claras, ¿sí? Si se te confía algo, hermano, demos cuentas claras. Y fíjate, cuando esta gente, cuando Esdras lo hizo bien, mira, Dios le respaldó. Y mira, ¿qué le dice el rey? Mira, y si algo más ocupas, ahí hay, del tesoro del rey, sácalo, ¿sí? Hermano, comencemos siendo fieles en lo poco. Comienza como Esdras, leyendo tu Biblia. Ahí empieza. Gloria a Cristo. Si te has equivocado, puedes comenzar de nuevo. Empieza en la Biblia. Esdras también fue empoderado para pedir recursos, no solo para obtener lo voluntario, sino para después él pedir. Esto a mí me bendijo tremendo, hermano. Vamos a ver, 21 y 22 dice la Escritura: y por mí, Artajerjes rey, es dada orden que todos los tesoros que están al otro lado del río, que todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras escriba, dice, de la ley de Dios del cielo se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Hoy en día diría, pues ya, ¿para qué queremos tanta sal? Para algo se ocupaba esa sal ahí, hermano. Pero sin medida. Gloria a Cristo, hermano. Una versión con medidas conocidas para ti, para mí. Escucha cuánto tenía. 3,300 kilos de plata era el límite. O sea, 3 toneladas. Poco más de 3 toneladas de plata. Si ocupas, ahí hay 3 toneladas de plata que puedes usar. 22,000 litros de trigo. Wow. O kilos, ¿verdad? Bueno, piensa en las dimensiones, ¿verdad? Depende de las densidades y estos rollos, pero muchísimo trigo, lo que quisiera. 2,200 litros de aceite de oliva y toda la sal que necesitara. Mira, hermano, cuando comenzamos a ser fieles a Dios en lo poco, Dios nos va a dar gracia para pedir y que se nos dé lo que necesitamos. ¿Sí, amén? Sí, hermano, Dios es fiel. Si estás haciendo un trámite, no sé para lo que ocupes, sé fiel al Señor leyendo tu Biblia, empieza ahí. Y lo que Dios te vaya indicando, séle fiel ahí. Y Dios te va a dar gracia en eso que estás tramitando, lo que estés emprendiendo. Créeme, una y otra vez lo vemos en la Escritura, lo vemos, velo con tus hermanos, tus hermanas. Por ahí alguien va a dar testimonio de repente de lo que Dios está haciendo. No alguien es, porque son muchos los que estamos viendo la gloria de Dios en esto, hermano. Toma nota de este texto, ya no alcanzo a leerlo, pero vamos en ¿cuál? 7, ¿verdad? No sé por qué puse ese, pero ese no era. Es Esdras 8:36. Esdras 8:36. Ahí habla de que efectivamente Dios respaldó a Esdras. Cuando llega a Jerusalén, la gente alrededor efectivamente lo apoyó. O sea que cuando Esdras llegó a necesitar, esa gente estaba lista para dar. Número 9, los últimos son cortos. Versículo 23, Esdras fue obediente.
El perfil EPC, hermano, incluye obediencia. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿qué o por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Aunque este pasaje, hermano, el 23, está hablando un mensaje a los tesoreros, hablaría también de que Esdras tenía que obedecer lo que Dios pidiera. Porque el rey reconoce, hermano, que si ellos no obedecen, él teme a Dios y dice, algo malo nos puede pasar, ¿sí? Así que él les dice, prontamente obedezcan, ¿sí? Hermano, nosotros estamos obedeciendo prontamente a los mandatos que nos da el Señor. Número 10. Esdras fue un gobernador sabio. Si lees la historia ahí, versículo 25 y 26, la Escritura nos dice que a Esdras se le dio la responsabilidad de poner gobernadores y jueces. Y no cualquiera. Le dijo, vas a poner gobernadores y jueces que conozcan la ley de Dios. Y si no la conocen, enséñaselas. ¿Cómo ves? Piensa esto, hermano, qué hermoso, que el pueblo de Israel estaría siendo gobernado por gente que conocía la ley de Dios. En otras palabras, hermanos, ellos podrían seguir adorando a Dios libremente, sin que se les molestara, porque sus gobernantes serían gente también temerosa de Dios. ¿Cuánto necesitamos hoy en México eso, hermano? Oremos por nuestros gobernantes, justamente hoy, ¿verdad? Oremos, hermano, por estos nuevos representantes de la justicia, que Dios tenga misericordia y sean hombres temerosos de Dios. Lo necesitamos, hermano. Pues Esdras, hermano, se le confía esto. Hermano, hablando de gobierno, ¿cómo gobernamos, hermano? ¿Con la sabiduría que Dios nos ha dado o con la de este mundo? Que gobernemos, hermano, con la sabiduría que encontramos en la palabra. ¿Sí, amén? Número 11. Maestro de la ley. Acuérdate, en el verso 25 dice que Esdras, vas a poner gobernadores y jueces, gente que conozca la palabra, gente que conozca la ley de Dios. Y si no la conoce, tú eres el maestro, enséñales. ¿Sí? Ahí dice, léelo en el verso 25 al final. ¿Sí? Si lo observas, dice ahí, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Por último, hermano, adorador. Esdras era un adorador. Cuando él vio todo esto que Dios le concedió, Esdras adoró a Dios. Y yo quiero que leas esto conmigo, por favor, en voz alta, versos 27 al 28. Esto adoró Esdras cuando él vio la mano de Dios en todo lo que hizo. Mire, él adora a Dios. Verso 27 y 28 dice así: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Qué hermoso, hermano. Este hombre adora a Dios. Adora a Dios, hermano. Esdras, hermano, dice James Hamilton, Esdras no planeó estrategias para lograr sus objetivos mediante espionaje, engaños, revueltas, protestas, huelgas. No, Esdras no hizo eso, hermano. Esdras se dedicó a estudiar, a practicar y a enseñar la palabra de Dios. Y Dios le dio sabiduría, hermano. Dios le respaldó. Esdras llega ante el rey, solicita lo que necesita, primero un permiso, después lo que necesita para ir. ¿Y sabes qué pasó? Todo le fue provisto. Porque Esdras empezó estudiando, practicando y compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo ves, hermano?
¿Te das cuenta qué significa el perfil EPC? Estudia, practica y comparte la palabra de Dios. Ese es el perfil de alguien que estudia, practica y comparte la palabra. Hermano, hemos terminado ya, pero quiero que te lleves una tarea. Esdras reconoció a Dios en su ministerio y le dio la gloria a Dios siempre, y Dios lo respaldó. Yo quiero que observes la historia de un hombre y quiero que contrastes, veas la diferencia de este hombre en Génesis 39 contra este mismo hombre en Génesis 41. Toma nota, por favor, de esos dos textos. Quiero dejarte de tarea eso. Busca la diferencia en este mismo hombre. Este hombre se llamó José. Y quiero que observes cuál es la diferencia del José de Génesis 39 al José de Génesis 41. ¿Qué cambió? ¿Me ayudas? ¿Sí? Y me vas a mandar un mensaje, ¿sí? Al número de la iglesia manda tu mensaje. Si dices, hermano, yo no sé de mensajes, el próximo domingo acércate con tu servidor y platicamos, ¿sí? Yo quiero ver qué encuentras. Hay una enseñanza preciosa ahí. Quiero dejarte tarea. ¿Estás de acuerdo? No están de acuerdo, hermanos. ¿Sí? Bueno. Llévese esa tarea, por favor, porque nos va a hablar cuál debe ser nuestra actitud. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Vas a aprender mucho, yo estoy seguro. Puedes leerte toda la historia, pero vas a encontrar ahí algo hermoso, hermano. Yo quiero terminar esta tarde, hermano, y quisiera leerte esta conclusión que escribe Hamilton, en uno de los autores que he estado mencionando mucho. Hermano, hermana, ¿te gustaría ser alguien que cambie el mundo? A mí sí. Yo sí, hermano. Yo quiero ser de los que cambian las cosas. Hay que conocer a Dios primero. ¿Cómo conoces a Dios? Estudia la Biblia. El Salmo 119:10 dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y observa la conexión entre buscar al Señor y no desviarse de sus mandamientos. El mismo Salmo 139:135 dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. ¿Cómo va a suceder esto? Cuando dice: somos enseñados en sus estatutos. De nuevo te das cuenta la conexión entre comprender la Biblia y disfrutar el rostro resplandeciente de Dios. Hermano, si empiezas tú a sentir un deseo por la palabra, vas a ella, te llenas de ella, sientes que Dios está haciendo su rostro resplandecer en ti. Si empiezas a experimentar a Dios a medida que comprendes la palabra de Dios, mira, esta será tu oración: Señor, que tu misericordia está llena de la tierra, enséñame tus estatutos. Salmo 119:64. En otras palabras, vas a querer más y vas a alabar más a Dios. Estarás de acuerdo con el sentimiento del versículo 72. Mejor me es la instrucción de tus labios que millares de piezas de oro y plata. Dirás como el salmista: cuán dulce es a mi paladar tu palabra, más dulce que la miel en mi boca. Y sentirás con respecto a la Biblia lo que dice este mismo salmo: me regocijo en tu promesa como quien halla un gran tesoro. Todas las declaraciones que tú encuentras en Salmo 119, hermano, se convierten en una realidad en tu vida, en mi vida, cuando empezamos leyendo la Biblia. Se comienza a convertir en un anhelo, una pasión, un deleite, algo delicioso, conforme tú y yo lo hacemos. Si hoy, hermano, hermana, leer la Biblia para ti es algo muy pesado, hasta cierto punto enfadoso, hermano, queremos orar por ti y te invito: haz un compromiso con Dios de ir a su palabra, ¿sí? Conocerás que la verdad de todas las afirmaciones del Salmo 119 son una realidad.
Dios cambia y transforma los corazones de aquellos que van a su palabra, hermano. Mira, hermano, este perfil del cual hoy hablamos, sí se puede formar. Aunque digas, hermano, yo no sé, quizá digas, hermano, no sé ni leer o casi no sé leer, pues este perfil también tú lo puedes llegar a tener. ¿Cómo? Mira, hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo. Escucha la Biblia. Hoy la Biblia está en audio, hermano. La puedes oír en tu celular, en YouTube. Óyla en orden. Toma un plan, sigue sistemáticamente, lee la Biblia en orden, escúchala. Y vas a ser una persona como Esdras. Y yo creo que más, hermano. Porque el Dios de Esdras es el mismo hoy. ¿Sí? Hermano, y es en la palabra de Dios donde vas a encontrar a aquel que es la máxima expresión de la revelación de Dios, Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Empieza en la Biblia. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Empieza en la Biblia. Te invito a que cierres tus ojos y oremos al Señor. Padre, muchas gracias esta tarde, Señor, por tu palabra. Tú eres fiel y tu palabra es poderosa. Gracias por revelarnos más sobre tu propósito. Gracias, Dios, por habernos permitido conocerte de manera más especial. Y gracias, Dios, porque en tu palabra encontramos a la persona más importante, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy me quisiera dirigir a usted. Usted que se siente incapaz, no logra éxito, yo le invito a que hoy venga Jesucristo. Esto es también para ti, hermano, hermana, porque somos incapaces sin su ayuda. Somos pecadores fracasados sin la ayuda de Dios. Reconozcamos, hermano, que no hemos hecho el esfuerzo, no hemos buscado conocerle. Hemos sido desobedientes. Necesitamos de aquel de quien habla la Biblia, de Jesucristo. Así que si es tu primera vez, o ya has perdido la cuenta de cuántas veces has estado acá, tú y yo necesitamos hoy estar a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdónanos. Dile ahí en tu corazón, dile: Dios, perdóname, porque fui un desobediente, porque descuidé algo tan importante que es tu palabra. Dile, hermano, reconoce en tu corazón hoy que no has leído la Biblia. Empecemos por ahí. Amigo, amiga, dile al Señor: Señor, he buscado en muchos lugares y no he encontrado, y hoy he escuchado que en tu palabra hay vida. Yo quiero. Si tú quieres eso, dile: yo quiero eso. Dile al Señor: Señor, me arrepiento de mi pecado. He fracasado en todos mis intentos y hoy me acerco a ti reconociendo que he fallado y que soy pecador y que necesito urgentemente un Salvador. Hoy creo en Jesucristo, el único que me puede salvar. Hoy creo en Jesucristo. Hermano, cree en Jesucristo, mira a Jesucristo. Amigo, amiga, dile: Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador, único, suficiente. Hoy te pido: sé mi Señor de ahora en adelante. Hoy te miraré a ti, Jesús, la máxima revelación de Dios. Tú nos entiendes, tú te ofreciste para darnos salvación y vida. Hoy venimos a ti, Jesucristo, y pedimos: sé el Señor absoluto desde ahora y para siempre en nuestras vidas. Y hermano, finalmente haz un compromiso de ser una persona de este perfil. Dile ahí, si de verdad te comprometes, dile: Señor, me comprometo a estudiar tu palabra. Siguiente, me comprometo a obedecer tu palabra. Y último, me comprometo a compartir tu palabra. Y no añadirle ni tampoco disminuirlo. Y a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Dios.